Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Gloria al Señor. Lucas 5, versículo 1. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Gloria al Señor. Se puede sentar. En esta noche estaremos meditando la palabra del Señor bajo el tema: derrotas convertidas en victorias. Amén. Ese es el tema en esta noche. Derrotas convertidas en victorias. Voy a leerles algo antes de entrar a desarrollar acá este mensaje. Los malos resultados al final de algo que hemos emprendido con muchas expectativas nos podrían llevar a rendirnos y no querer volver a intentarlo más. Desmotivación, desánimo, temor, es algo que nos podría estar pasando. Pero quien en verdad decide cómo termina todo es el Señor, pues es Él quien tiene la última palabra. Amén. Sí nos quedó claro, ¿verdad? Los malos resultados al final de algo que hemos emprendido nos podría llevar a no quererlo intentar más. Desánimo, desmotivación, temor. Es lo que pudiera venir al corazón. Creer que no va a funcionar. Por lo tanto, no volverlo a intentar.
Pero debemos creer, debemos confiar que quien tiene la última palabra en todo siempre será ¿quién? El Señor. El pasaje que hemos leído tiene un título: la pesca milagrosa. Pero realmente ese pasaje pudiera tener cualquier cantidad de títulos más. Ese fue los que tradujeron la Biblia, el que sintieron colocar. Habla de la necesidad que tuvo Jesús de pedirle a dos pescadores que le prestaran su barca para él predicar desde ella. Uno de esos pescadores muy conocido, Simón Pedro. La Escritura relata que era la profesión de Pedro. Pedro no pescaba por hobby. Él no lo hacía por deporte. No era un aficionado. Esa era su profesión. Y toda la noche él había estado intentando pescar. Pero la Escritura registra que el hombre no había pescado nada. Por lo que se encontraba lavando sus redes, porque las iba a guardar. Préstele atención a esto. Fue necesario que Pedro no hubiese pescado en toda la noche. Vamos acá. Para que él le hubiese podido prestar su barca al Señor. Si Pedro hubiese pescado, el Señor no lo hubiese encontrado lavando las redes. Tampoco le hubiese podido decir: préstame la barca. Porque el hombre iba a estar ocupado. La bendición que hubiese recibido por causa del trabajo que estuvo desempeñando toda la noche no le hubiese permitido atender al Señor. Estamos acá. Fue necesario que Pedro no pescara nada. Así que Pedro no había ido a pescar porque quería pasar el tiempo, porque no tenía nada que hacer. No, Pedro fue a pescar porque de ahí él obtenía el sustento para su casa. De ahí obtenía los recursos para el sostenimiento de su hogar. Estamos acá. ¿Se pueden imaginar cómo se sentía Pedro esa mañana? Que no tenía que llevar a su casa, que no tenía qué producto vender. No todo el que usted ve en una moto, escuche bien, anda paseando las calles de la ciudad. No todo. Muchos de los que ustedes ven en una moto andan trabajando. Sí, andan trabajando. Y no todos los días son como ellos esperan. Hay días difíciles, días duros, donde no le sale ni siquiera una carrera. Donde la carrera más fija que ellos pudieran tener ese día
A ese cliente se le antojó irse a pie. Imagínate tú. Ese día no lo quiso coger, porque ese día quería caminar. Quería estirar los huesos. No todo el que anda en una moto anda paseando. No siempre le va como espera. Por lo tanto, no siempre va a regresar a casa como él quisiera regresar. Es como si regresara en derrota. Lo mismo suele pasar con muchos de los que andan en carro. No andan paseando. Muchos salen a trabajar. Y les sucede de la misma manera. No siempre les va bien. Hay días que les va muy mal. Donde no hicieron ni para la gasolina. Tampoco, en algunos casos, para los que manejan carro ajeno, para la entrega. Usted se puede imaginar cómo regresa esa persona. Regresa como si estuviera en derrota. No todo el que usted ve caminando el centro de la ciudad la anda conociendo. No todo el que usted ve caminando las calles de la Heroica, la ciudad antigua, la amurallada, es un turista. Muchos andan buscando cómo llevar el sustento a la casa. Y no siempre lo logran conseguir, lo logran encontrar. No todo el que usted ve en playa es que se fue a bañar. Es que tiene dólares para gastar. No. Algunos andan vendiendo. Algunos andan buscando un turista a quien ofrecerle un buen producto. Y de esa manera algo de vengar. Pero no siempre resulta. Fue el caso de Pedro. Mientras que otros pescaban por deporte, por afición, por pasar el tiempo, no sucedió así con Pedro. Él no iba a regresar como anhelaba regresar a su casa. Él iba a regresar en derrota. Pero el Señor tenía algo preparado. El Señor le salió al encuentro al Pedro que no había podido pescar. Estamos acá. El Señor le salió al encuentro al Pedro que le había ido mal. Porque si le sale al encuentro al Pedro que había pescado, ese Pedro, estamos acá, no lo hubiese atendido, no le hubiese prestado atención, le hubiese dicho que no estás viendo. Sí, el Señor tuvo que haber permitido que Pedro en toda esa noche no hubiese pescado nada. Muchas veces el Señor es el que aleja a los clientes de la vía, quien los hace cambiar de parecer. Sí, muchas veces el Señor
Porque mientras las cosas están bien, así que el Señor logró la atención de Pedro. Pedro no tenía excusa para no prestarle su barca. Dejó que el Señor se montara. Dejó que el Señor desde su barca predicara. Y luego que el Señor predicó, entonces el Señor le dice a Pedro que echara las redes. A lo que Pedro le dice: Señor, lo he estado haciendo toda la noche, mas en tu palabra, estamos acá, iglesia, mas en tu palabra yo echaré la red. Primero predicó el Señor, y después que predicó, que le da la orden que echara la red, Pedro obedece a la palabra del Señor, echa la red, y entonces la Escritura registra que una gran cantidad de peces Pedro había pescado con aquella red. ¿Sabe lo que provocó? Que Pedro cayera de rodillas delante del Señor. Presta la atención. ¿Usted qué cree? ¿Que Dios no conocía a Pedro? ¿Usted qué cree? Que al Pedro de la Biblia lo iba a hacer caer de rodillas el Señor de cualquier manera? Dios tuvo que cerrarle el cielo por un momento. Tuvo que detenerle la bendición. Estamos acá, iglesia. Tuvo que permitir que lo que él no quería vivir, que por donde él no quería pasar, eso sucediera. ¿No creas tú que para Pedro era fácil rendirse a los pies de Jesús así? ¿No creas tú que para Pedro seguir al Señor, como después vemos que lo sigue, eso hubiese sucedido de otra manera? El Señor conoce nuestros corazones. El Señor sabe cómo doblegarnos. Estamos acá. El Señor sí sabe por dónde cogernos. El Señor sí sabe. A veces las esposas con los esposos, el esposo con la esposa, el padre con el hijo con el padre. La esposa anhelando que ese esposo se convierta, que deje el mundo, que deje el pecado, que tome una decisión firme, radical, que camine con el Señor. Pero ese esposo endurecido, haciendo las cosas a su manera. Pedro era pescador de profesión. Y hubo un momento que la profesión no le bastó. Estamos acá, iglesia. Hubo un momento que su conocimiento, que su habilidad, que su experiencia no le sirvió. Así pasa. Es que cuando Dios cierra, dice la Biblia, que no hay quien abra.
Y cuando Dios abre, dice que no hay quien cierre. Ese es Dios. Y la gente diciendo que son los brujos, los hechiceros. Me tienen envidia, pastor. Me tienen envidia. No me quieren feliz. Han visto cómo Dios me ha bendecido, me ha prosperado, me ha estado yendo bien en todo. Sí. Fue el mismo Dios quien le cerró el cielo a Pedro. No crea usted que ver a Pedro de rodillas. ¡Ay! Sí. La Biblia dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Por eso usted ve gente saliendo del sicariato, de las drogas, del alcohol, de la prostitución, de la brujería, de la hechicería, de las pandillas, convirtiéndose, rindiéndose al Señor. Gente que eran duras. El Señor había puesto su mirada en Pedro. Él sabía lo que iba a hacer con Pedro. Pero el bendito Pedro ese no iba a obedecer al Señor así tan fácil. No iba a aceptar lo que el Señor le dijera así tan fácil. Pero como el Señor sí se las sabe todas. Sí, porque el Señor sí se las sabe. Nosotros no sabemos nada. El Señor sí se las sabe. Le cerró el cielo. Se subió a su barca. Y desde su barca hizo un milagro. Cuando Pedro vio el milagro, cayó de rodillas. Estamos acá, iglesia. El hombre vio que lo que no pudo lograr con sus fuerzas, que el sustento que no tenía para su vida, para su casa, para su familia. En el momento que le creyó al Señor, en el momento que le obedeció, entonces apareció. Y no apareció de cualquier manera, apareció en abundancia, porque eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que hace el Señor. El Señor no le dio una pesca cualquiera. ¿Le dio una qué? Una gran pesca. Al punto de que la red ¿qué? Se rompía. ¿Es así o no es así? El hombre que en un momento no se había sentido pecador, por mucho tiempo no se sintió pecador, por mucho tiempo yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito arrepentirme de nada. Estamos acá. El que no se había sentido por muchos años pecador, ahora se estaba sintiendo ¿qué? Pecador. Eso es lo que hace el Señor. Se estaba sintiendo pecador. Cuando vio que los amigos, estamos acá, que papá, que mamá,
que el vecino, no le solucionaron el problema. No fueron ellos los que aparecieron en el momento que no pescó, que no tenía con qué suplir la necesidad de casa. El único que apareció fue el Señor. Ahí no apareció más nadie. Porque ellos aparecen es cuando hay para gastar. Pero cuando hay para buscar, están ocupados, están enfermos, no les alcanza. En otra oportunidad, porque muchos, para no quedar mal, dicen: en este momento no te puedo ayudar. Y van a la casa y le dicen: fulanito no me hizo el favor porque en el momento no tiene. Pedro recibió del Señor lo que no recibió de nadie más. Ahí se sintió un pecador. Ahí cayó de rodillas. Ahí dice la Escritura que el temor del Señor se apoderó de él y de todos los que estaban en ese lugar. En ese momento Pedro se arrepintió. El temor que le sobrevino a Pedro provocó que el Señor le dijera: no temas, sígueme. Y dice la Escritura que regresando a tierra, dejándolo todo, Pedro comenzó a seguir al Señor. Estamos acá, iglesia. Lo que parecía una derrota se terminó convirtiendo en una gran victoria. Lo que Pedro no entendía, lo que Pedro no sabía, era lo que el Señor haría. Yo no sé cómo te ha estado yendo, no sé cómo hayan estado las cosas en tu vida, en tu casa, en tu familia, pero esta noche las cosas pueden comenzar a cambiar. Pedro estaba lavando sus redes. Como cuando se dice: aquí no se puede hacer más nada. Si no pesqué en toda la noche, mucho menos voy a pescar en la mañana. Sí, mucha gente dice: si las cosas no cambiaron en el tiempo que para ellos las cosas podían cambiar, por favor, ese es el Señor. El Señor no aparece tarde. El Señor no aparece antes, Él no aparece después. Él es el Señor. Él sabe en qué momento llegar. Pero póngase a pensar si Pedro se hubiese negado al Señor. Póngase a pensar que Pedro no hubiese dejado que Jesús se hubiese subido en su barca. Estamos acá. Ese pasaje no estuviera en la Biblia. Ese pasaje no estuviera en las Escrituras. No hiciera parte de la palabra de Dios. Yo no veo un Pedro quebrantado antes del milagro, pero aún el Pedro duro se atrevió a prestarle la barca al Señor. Eso le debe estar hablando a alguien en esta noche. ¿Con qué pensamiento, con qué corazón llegaste a este lugar?
Tú puedes tomar una decisión. Pedro la tomó. Dejó que el Señor se montara en su barca y que desde su barca predicara. Deja que el Señor entre a tu vida, a tu corazón. ¿Por qué no darle la oportunidad? Él siempre tendrá la última palabra. Finalmente fue lo que el Señor dijo, lo que se cumplió. Finalmente hubo una gran pesca. Finalmente hubo una gran bendición. Finalmente Pedro regresó a casa con una gran provisión. Estamos jugando, iglesia. Derrotas convertidas en victorias. Yo me imagino a Pedro contando: si me venía con las manos vacías. ¿Usted sabe lo que es eso? Algunos dirán: si mi hogar ya estaba destruido, ya ahí no se podía hacer nada. Mi matrimonio estaba acabado. En mi casa no había unidad, no había paz, no había gozo. Todo era contienda, todo era pleito. Mi salud cada día deterioraba más. En el trabajo me iba mal, en el negocio, en la empresa, en mis estudios. Pero dejé que Jesús, ¿qué? Se montara en la barca. Dejé que Jesús entrara a mi vida. Dejé que Jesús llegara a mi casa. Y fue allí donde todo cambió. Pedro no sabía por qué el Señor había permitido todo lo que permitió. Eso es lo que muchos no entienden. ¿Por qué las cosas no se le han estado dando como ellos quisieran? Como ellos buscan, como ellos esperan. Toda una noche. Pero solo en la mañana fue que las cosas cambiaron. Cuando Pedro consideraba que ya no se podía hacer nada, estamos en un tiempo donde eso es lo que está sucediendo. Escucha a la gente quejándose. Y esto sí está difícil. Y esto sí está malo. Cada día las cosas están peor. Así como van las cosas, ya no sé ni qué voy a hacer. Estamos acá. No creas tú que el Señor no lo ha estado viendo. No creas tú que el Señor no tiene conocimiento de lo que está pasando. Él lo sabe. Pero ese corazón hay que doblegarlo. Si estamos acá, iglesia. El Señor sí sabe. Doblegó a Pedro. El que un día tuvo un corazón endurecido, que era de doble ánimo, que no tenía dominio propio. Estamos acá, iglesia. Se terminó convirtiendo en el gran apóstol Pedro. Estamos acá, iglesia. Lo convirtió el Señor. Los créditos son solo de Él. Ese es el Señor.
Derrotas convertidas en ¿qué? Voy a leerte otra escritura. Dice la palabra del Señor. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negueb y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Amén. El pasaje que he leído, los versículos, nos están hablando de lo que aconteció a las esposas de David, sus hijos, y la familia de los 600 hombres que estaban con él, en la persecución que el rey Saúl había levantado contra David. David había huido a la tierra de los filisteos. Los filisteos eran enemigos del pueblo de Israel. De allí era que era Goliat, el filisteo, el gigante. Cuando Saúl supo que David estaba en tierra de los filisteos, dejó de buscarlo, dejó de perseguirlo. David se acercó a un rey de una ciudad llamada Gat. El rey se llamaba Aquís. Y David, de alguna manera, le servía a este rey, hasta cierto punto. Él habitaba en la misma ciudad del rey. Pero David un día le dice: no está bien que yo viva cerca del rey. Asígneme una ciudad a donde yo pueda ir, donde yo y mis hombres podamos vivir. Entonces se le asignó Siclag. Por eso Siclag vino a ser ciudad de los reyes de Judá. Estando en Siclag, los filisteos decidieron salir a la guerra contra Israel. Y entonces Aquís manda a buscar a David y le dice: tienes que ir conmigo a la guerra. Y yendo ellos a la guerra, los otros filisteos le dijeron a Aquís: vamos a llevar a este hombre. Si lo llevamos, se puede venir en contra nuestra porque él es israelita. No lo vamos a llevar. Aquís lo quería llevar, pero los demás filisteos no estuvieron de acuerdo, por lo que dijeron a David que se regresara él y los 600 hombres que estaban con él. Cuando David llegó a su ciudad, encontró que los amalecitas habían entrado y se habían llevado todo. Estamos acá. Eso representa una derrota. Ellos llegaron y encontraron que todo se lo habían llevado. Comenzaron a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, hasta que las fuerzas le faltaron. Pero continuamos. Dice la escritura: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó
a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Estamos acá. Observa lo que estaba pasando con David. Había sufrido una gran derrota. David no sabía si seguir o no seguir a aquellos que habían venido. Por lo que él hizo lo que debía hacer, consultó a Dios. Y entonces Dios le dio la palabra, entonces el Señor le dio la dirección. De eso se trata, iglesia. Yo no sé qué derrota tú puedes estar viviendo. No sé por dónde estás pasando. ¿Qué situación difícil estás atravesando? Pero David lloró. Pero llegó el momento en que dijo: ya está bueno. Estamos acá. Hay gente que se la pasa llorando y gente que no quiere dejar de llorar. Sí. Hay gente que se la pasa quejándose. Pero David hizo lo que tenía que hacer. Ya usted vio que de otra manera las cosas no le han dado resultado. David sabía que llorando no solucionaba nada. Dijo: yo voy a consultar a Dios. Yo voy a consultar a Jehová. Sí. Si con tus propias fuerzas no lo logras, ¿para qué desgastarte más? ¿Para qué insistir más en algo que de esa manera no va a resultar? Pero hay gente terca, testaruda, obstinada. David consultó y el Señor le dijo que los persiguiera, porque los iba a alcanzar. Estamos acá. Y iba a librar a los cautivos. David lo hizo. Y dice la escritura: lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo, y haciendo fiesta por todo aquel botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo libertó David a sus mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas del robo. Y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó. Estamos acá. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor. Y trayéndolo todo delante, decían: este es el botín de David. Estamos acá. Lo que había comenzado como una gran derrota se terminó convirtiendo en una gran ¿qué? Victoria. Tú pudiste haber venido en derrota en esta noche. Pudiste haber venido que todo lo habías perdido, hasta la esperanza. Pero cuando nos alineamos con Dios, pero cuando redireccionamos las cosas, cuando nos ponemos de acuerdo con Dios, estamos acá. David no solo recuperó, porque lo que era de él volvió, sino que en aquella gran victoria David obtuvo un gran botín también. De eso se trata, iglesia. De eso es que el Señor te está hablando en esta noche. El Señor no solo quiere que tú recuperes lo que el enemigo te ha robado, te ha quitado. Eso es parte de la bendición. Eso es parte de lo que Dios te quiere dar. Pero hay un botín mucho más grande. Estamos acá, iglesia.
hay un botín mucho mayor. Y ese botín es solo para aquellos que en esta noche tomen una decisión. Ese botín es solo para aquellos que en esta noche le crean al Señor, le crean a su palabra, acepten lo que Él les está hablando, obedezcan, tomen una decisión firme y radical con el Señor. La última palabra, ¿quién la tuvo? El Señor. El Señor le dijo: ve, porque lo vas a alcanzar y vas a liberar a los cautivos. Yo le estoy creyendo al Señor por un cierre de año glorioso. Yo le estoy creyendo al Señor por un fin de año donde no solo voy a recuperar, sino que un gran botín. ¿Cuántos le creen al Señor? ¿Cuántos creen que lo que parecía una derrota finalmente es una gran victoria? Se puede colocar de pie, pero finalizo con esto. Póngase de pie. Cuando Satanás vio a Jesús en la cruz, creía que lo había derrotado. Eso era lo que Satanás, ¿qué? Creía que había derrotado al Hijo de Dios. Pero lo que realmente sucedió en la cruz fue que Jesús obtuvo la más grande victoria. Vaya subiendo la alabanza y no se me siente. Vaya subiendo y vayan entrando. Muchos que te han estado observando piensan que estás en derrota y que de esa condición no te vas a levantar. La sorpresa que Satanás se llevó es que Jesús al tercer día resucitó. Ellos no van a entender cómo después que te habías quedado con las manos vacías, que el matrimonio se te había venido abajo, que los hijos habían cogido mal camino, que la casa habías hipotecado, que no tenías con qué comer. De un momento a otro todo cambió. Una palabra hizo que todo cambiara. Pedro dijo: en tu palabra echaré la red. David consultó y el Señor le habló. Y el Señor en esta noche te ha dicho: no terminarás en derrota, terminarás en victoria.